la democracia es posible, sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía. Esta sesión continúa, no continúa, pero acaece después de una sesión dedicada hace relativamente poco tiempo a la discusión de mi libro Los pocos y los mejores, discusión que realizó Javier Moreno y en la cual algunos y algunas de los que estáis ya allí presentes y en la que ya se discutió acerca del sorteo. Pero el libro que nos ocupa hoy es un libro escrito por Arantxa Mendiaraz y Ernesto Ganuza. Buenas tardes, Ernesto, y buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Pepe. Y pues nada, el objetivo de la sesión es que tengamos una conversación, Ernesto y yo, acerca de este importantísimo libro. Importantísimo por el momento, por la elección del Kairos, por la elección del momento en el que se publicó. Importantísimo porque constituye una introducción y un análisis de enorme valor al uso del sorteo y a la reflexión teórica, epistemológica, científica acerca del sorteo, ¿no? Este libro fue publicado por la editorial Consoni y tiene el prólogo de Jane Menfrich. ¿Sí? Bien, esta mañana yo le pasé a Ernesto algunas preguntas, pero como yo le decía entonces, mirar al mundo es un espacio de diálogo y podemos desviarnos de las preguntas, ir donde al mal le apetezca, entrar en preguntas cruzadas, en debate cruzado, como sea, ¿no? Pero si quisiera, pues, para las personas que es la primera vez que asisten a Mirada al Mundo, que es la primera vez que asiste a un debate sobre la posibilidad de recuperar un venerable instrumento de la democracia antigua y del republicanismo participativo, que es el sorteo para nuestros dilemas políticos actuales, pues sí quisiera, digamos, hacer una primera entrada de conjunto sobre la oportunidad y la relevancia de las cuestiones que vamos a tratar hoy y que son las cuestiones que Arantxa Mendiaraz y Ernesto Ganuza han presentado en su libro, han abordado en su libro. Yo creo que, como con esto de la pandemia nos estamos haciendo todos aficionadísimos a la serie, vamos, hasta que salgamos completamente estragados de ella, yo creo que ya quedará poca gente que no haya visto Baron Noir, la serie francesa de 2016, que cuenta la historia de Philippe Ricard, un cacique socialista de Dunkerque, y que hace un tiempo en Twitter se convirtió en centro de los consejos que se daban, pues, no sé quiénes, asesores, políticos, etcétera, ¿no? Está bien quien vaya a leer, quien esté viendo, quien haya visto Baron Noir, está bien que lea las páginas 111, 112, 113 del libro de Arantxa y Ernesto, donde se cuenta la importante influencia que tiene el sorteo, propuestas inspiradas por el sorteo, en el campo político francés. ¿Sí? Sirve, digamos, de contexto para ver la serie, en la cual se nos cuenta, bueno, pues, la historia de un político socialista, con modales y con formas de comportamiento maquiavélicas en el peor sentido de la palabra, pero que finalmente aparece como sostén de la República y de la unidad de la izquierda frente a una coalición ultraderechista y antisistema organizada alrededor de un profesor de ciencias naturales, se supone que de enseñanza media, que preconiza la sustitución de los procedimientos electorales por el sorteo. Este profesor de enseñanza media es un socias, digamos, una imagen televisiva de Étienne Chouard, de un activista político francés, es verdad que un activista político con muchas connivencias dudosas, y también dicen que de Didier Raoult, un médico también muy activo en las redes a propósito del coronavirus. Pero, en cualquier caso, el interés de la serie
y es el interés del debate que vamos a tener hoy, es que nos presenta el sorteo como la principal amenaza que existe contra la democracia, una amenaza contra la democracia que se basa en un retorno a las fuentes originarias de la democracia y de detrás de la cual se insinúa, digamos, el oportunismo y el resentimiento de extrema derecha. Y al final de la serie todos llegamos a la conclusión de que efectivamente nuestros políticos son tremendamente corruptos, la vida política consiste en una serie de golpes más o menos exitosos con los que despejarte el camino hacia el poder, pero gracias a Dios que ellos nos salvan de las peores alternativas con las que podemos enfrentarnos. Es como una versión sofisticada de del célebre dilema entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, muy bien presentado y explorado en este libro de Ernesto y Arantxa, y que correspondió a Benjamin Constant. Benjamin Constant, el mismo alguien activamente implicado en la actividad represiva y militante de la juventud antirrepublicana y antirrevolucionaria del siglo XIX, decía, bueno, pues que aunque el texto tiene muchas, el texto es un texto complejo, muy bien facturado y no fácilmente simplificable, un texto inteligente y muy potente, decía, bueno, la democracia de los antiguos era algo que existía en una sociedad donde los individuos no se tenían en cuenta y donde las obligaciones políticas eran de tal calibre que aplastaban la posibilidad de la decisión individual. Bueno, en Barón Noir no se nos dice lo que dice Benjamin Constant, pero sí se nos presenta al partidario del sorteo en una extraña convivencia con los fascistas y con la extrema derecha. Bien, yo creo que eso hace Ernesto, es una persona, Ernesto Ganuza, que ahora trabaja en el Instituto de Política y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que durante mucho tiempo ha trabajado en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay que decir que el IESA tiene su sede aquí al lado, en la ciudad de Córdoba. Ahora mismo Ernesto, si yo no me equivoco, es el director de la Revista Internacional de Sociología, una revista importantísima en la producción de ciencias sociales en España. Bien, hace pues el tiempo que nos conocemos, Ernesto y yo, hace un tiempo hablar del sorteo era hablar de algo extremadamente restringido, con poquísima circulación y que cuando lo sacaba hacia el exterior de determinadas redes, pues tenías que explicarle a la gente que efectivamente no estaba de broma. O sea, la gente decía, pero en serio, ¿queréis dar los puestos por lotería? ¿En serio estáis con esto? Entonces tenías que hacerle una profusísima disertación histórico-teórica acerca de los diferentes dispositivos de distribución de cargos públicos en la democracia, ¿no? Entonces, el hecho de que en poquísimo tiempo el sorteo pase a ser el alibi de la casta política o de la política a la vieja usanza en una serie de éxito como Barón Noir, indica que algo ha cambiado mucho en el arco en el que hemos estado viviendo, investigando y trabajando sobre estas cuestiones. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerle a Ernesto, la primera cuestión que quisiera plantearle, Ernesto es una persona que ha trabajado en problemas de democracia deliberativa y de democracia participativa, aunque no solo, durante toda su carrera de investigador, ¿sí? Una carrera que para la juventud de Ernesto extremadamente prolija. Quisiera preguntarle a Ernesto sobre cómo ha ido apareciendo el sorteo en su trayectoria, ¿sí? En sus diferentes momentos de su carrera como investigador y cómo se plantea y cómo, digamos, se plantea dedicarse a ello, escribir este primer libro, cuáles fueron sus motivaciones principales. ¿Sí?
Adelante, Ernesto. Bueno, Pepe, gracias a Jesús por la invitación a compartir el libro, que para mí es un honor, y que sea Pepe quien hace los de introductor, vamos, es más todavía que un honor. Así que muchas gracias por la introducción. Y bueno, yo te voy a ir contestando un poco las preguntas que me has hecho porque me parecen interesantes para introducir, más que creo que das en la clave de muchas cosas. Como tú has dicho, yo tengo una trayectoria dedicada a la participación desde que soy pequeñito, que es cuando estoy en la facultad. Y en el fondo, si tuviera que decir que tengo un mentor, es el señor Tomás Villasante, que está en esta sala mirándonos, que es realmente el que me permitió entender la participación de una manera práctica y política, más allá de círculos endogámicos, viéndole las posibilidades de transformación social a partir del uso intensivo de metodologías participativas. Yo vengo de ahí. En el fondo, toda mi carrera está pensada desde ahí. Cuando he pensado la deliberación ha sido pensada desde las metodologías participativas. Cuando pienso el sorteo, realmente también pienso desde las metodologías participativas. Todo lo demás, claro, yo me meto un poco por mi camino, viendo las innovaciones democráticas, desde siempre desde el punto de vista de la transformación social a partir de la participación política, en una amplia dimensión. El sorteo lo toco en mi tesis muy marginalmente y en el fondo yo no empiezo a hablar del sorteo hasta que no te conozco a ti, Pepe, que tú empiezas a... tú me invitas a un seminario, que es además donde conocí a Arantxa Mendigarat, en Sevilla en el 2016, creo, ¿no? Y en el fondo tú estás hablando mucho del sorteo, estás muy metido con eso y realmente me sorprendió mucho porque en el fondo yo estaba haciendo cosas de sorteo, pero no le había visto esa punta. Esa punta. Y eso me permitió realmente ver, es como de repente pude resolver un puzzle que era irresoluble para mí. El sorteo me permitía plantear, realmente visualizar bien cómo se puede plantear una experiencia política más o menos reglada, más o menos sofisticada, más o menos compleja y siendo muy eficiente en términos de resultados políticos. Y siempre a partir de lo que para mí siempre ha sido la base de mi motivación, que era la participación política de todas y de todos, ¿no? En términos de igualdad. Y es ahí donde, en el fondo, empiezo a mirar todo lo que había hecho con otras gafas. Y es desde ahí donde sale el libro. Intentando plantear precisamente esa mirada que yo he ido construyendo durante 20 años con Arantxa, que era nueva en todo esto, pero estaba fascinada con la deliberación y con todos los procedimientos o los procesos que estaban metidos en las experiencias. Y entre los dos construimos un libro pensando en que realmente puede contribuir a generar alternativas dentro de un proceso, de un momento de ofuscación política total. En el fondo, las experiencias de sorteo político que se están hablando actualmente son experiencias de jurados ciudadanos, encuestas deliberativas. Las asambleas ciudadanas son como jurados ciudadanos, son los mini publics que en la literatura de sociología política se han hecho muy famosos. Y en el fondo, el problema es que la literatura hasta ahora siempre los ha enfocado mucho en términos de deliberación. La deliberación en sí misma para mí se había agotado un poco porque ha sido un debate siempre muy, muy empírico sobre si somos capaces de debatir o no, si la gente es capaz de pensar bien o no, si la gente es capaz de retener información, de hacer análisis, etcétera.
a mí se me agotaba, o sea, porque siempre ese debate tiene detrás siempre la idea muy elitista de que la gente no puede hacer política o hay que ir con demasiado cuidado a la hora de establecer un escenario político donde pueda participar la gente porque siempre asumes muchos riesgos. Un poco como lo que tú decías de la película del Noir Noir. Pero en cambio, en el fondo, hay algo que cambió un poco en todas estas, que es un poco lo que venimos a decir en el libro, que es cuando el gobierno irlandés realmente empieza una reforma institucional a partir de una asamblea ciudadana de gente elegida por sorteo. Es la primera vez que efectivamente 100 personas elegidas al azar, cada una viniendo o sea, hacen como una foto representativa una muestra representativa de la sociedad por todos los niveles educativos y políticos, hace una propuesta de cambio constitucional y el gobierno acepta el envite y la manda a referéndum y el referéndum es positivo. Y entonces hace una reforma, eso es una reforma constitucional de abajo arriba con todas las de la ley. Ahí se mezcla el sorteo por un lado y la deliberación por otro. Y eso hace, o sea, eso es un pequeño boom en el mundo de los que nos dedicamos a la deliberación. Ahí te cruzas tú, entonces a mí me viene mucho la reflexión del sorteo y el sorteo lo que me permitía era ver la deliberación dentro de un programa político con verdaderas pretensiones de transformación social. Cosa que la deliberación en sí misma hasta ahora no la ha tenido. Pero aquí quiero hacer un rescate, una cosa, porque es verdad que a la vez la deliberación genera una aceptabilidad de toda esta propuesta que va mucho más allá que el sorteo. La deliberación, me he dado cuenta a lo largo de en estos meses del libro, la gente que me ha ido contando cosas, tampoco es que me lo hayan dicho mucha gente, pero algunos, que les ha encantado descubrir la deliberación y el debate. Y eso me ha parecido muy interesante, porque es cierto que cuando nos salimos de nuestros círculos académicos y de nuestros círculos, nuestro libro no se los lee ni nadie ni nada. Este libro está elaborado, es la primera vez que yo hago un libro realmente pensando en un círculo no académico, para que lo leyera gente de fuera, con lo cual pues es mucho más afable, mucho menos duro, ¿no? Es más fácil de leer, etcétera. Y a la gente le ha encantado lo de la deliberación. Y me ha llamado mucho la atención porque el sorteo sigue dando miedo. Sí. Bueno, claro, la deliberación es un aspecto central en la discusión política contemporánea. Ya tenemos aquí una gracia. José Luis Ortega, por favor. La deliberación ya es yo sigo con sigo con el asunto. La deliberación, vamos, para introducir un poco a las personas que a lo mejor nos han acercado al vocabulario técnico de la ciencia política, de la filosofía política, la deliberación supone el intercambio de razones con el supuesto de que se pueden cambiar las propias. Es algo muy diferente de una negociación donde los individuos, por ejemplo, miden las fuerzas respectivas, se acuerdan en realizar algo conjuntamente sin modificar sus propias preferencias. Entonces, los procesos deliberativos son, digamos, procesos fuertes en el que presuponemos la capacidad de los sujetos de modificar la visión que tienen de las cosas y de llegar a una verdad compartida resultado de un intercambio específico de razones, ¿no? Eso, digamos, yo creo que forma parte de de la formación de todas las personas que estudiamos, yo qué sé, filosofía, sociología, en los años 90, 80, 90, que es el mundo habermasiano, podríamos decir. Somos la generación habermasiana
porque la teoría de la acción comunicativa, creída o no, marcó los problemas de nuestra... Bueno, De Pepe, pero nuestra tú es que tienes un acervo muy amplio, pero no, muy poco se, se vincula a la tradición habermasiana o comunicativa o tal. O sea, en el fondo, no, yo no creo que sea tan amplio. Yo no creo que sea tan amplio. Y además, no es tanto eso dentro como fuera. O sea, es el libro está pensado ahora para la idea era hay una posibilidad de reformar lo que tenemos, de transformar lo que tenemos con más democracia y no con menos. No hace falta tener menos democracia para mejorar lo que tenemos. Y eso se consigue a través de la deliberación y el sorteo. A la gente lo que le impresiona es la deliberación de los iguales, porque es imposible. Yo tengo ahí un texto que es el síndrome de la comunidad de vecinos. La gente cuando habla de la participación, piensa en la participación, piensa en una comunidad de vecinos con grupos de discusión, haciendo muchos grupos de discusión, cuando les das la posibilidad, ¿y qué alternativa? ¿Piensas que la ciudadanía podría tener más implicación directa en el gobierno? Viene la metáfora de la comunidad de vecinos. Todo el mundo, y dicen que es imposible, porque la gente no está preparada. Bueno, es un poco lo que tienes, o sea, en tu libro, o sea, Los pocos y los mejores, tú lo planteas muy bien, esa dificultad de la gente no está preparada. El sorteo permite hacer factible una deliberación amplia entre la ciudadanía y ver que la gente puede hacerlo. De todas maneras, creo que tú llevas aquí bastantes años luchando con esto del sorteo. Yo creo que quedan muchas cosas que hacer y por delante, pero realmente es un desafío muy importante el que tú me trasladaste hace muchos años, que yo no hago más que seguir tus consejos, me puse a escribir sobre esto. Y realmente, o sea, porque hay desafíos fascinantes que son cosas. Bueno, a mí, por ejemplo, ¿cómo articulas el sorteo con las demás estructuras de las políticas contemporáneas, que es lo que intentas hacer tú, ¿no? En tu libro, con los expertos y los representantes? Me parece muy interesante, o sea, realmente no puede tener otra salida si no buscamos una articulación entre eso. En este libro, nosotros intentamos, Arantxa y yo, hablar simplemente del sorteo y el debate, porque lo que queremos es pensar que la gente tenga otro imaginario en términos castoriedianos, que tenga otro imaginario político, que sea capaz de pensar en otras fuentes, en otro horizonte para alimentar otras cosas. Y es muy importante, o sea, incidir en los mitos que subyugan la posibilidad de una participación política horizontal realmente entre la ciudadanía, que podamos invitar a cualquier persona a debatir problemas que son fundamentales en nuestras sociedades. Perdón. Muy bien, pues una cosa que hay una parte en vuestro libro sobre, cogiendo el hilo este de la política y las estructuras sociales, en la página 53, habláis sobre la relación entre la política existente, los poderes económicos y cómo, con los poderes económicos, la capacidad que tienen los poderes económicos y de interferir, no en la experiencia concreta tanto de los partidos, sino sobre todo de algo que se ve fundamentalmente a posteriori, la cantidad de políticos que acaban en consejos de administración. Hay insistir mucho en que el sorteo puede ser un contracircular, ese cursus honorum, y por utilizar términos clásicos, político-empresarial, que caracteriza la política de competencia electoral. ¿Sí? Entonces, me gustaría que charlara un poco sobre eso, que charláramos un poco sobre eso, porque es, si yo no me equivoco, es algo que se acentúa cada vez más al perder los partidos cada vez más raíces ideológicas y orgánicas, al ser menos organizaciones y al ser un lugar de aterrizaje de grupos más o menos organizados
que pretenden un acceso más o menos rápido a los bienes públicos. Estos son partidos donde hay una secuencia muy grande de entrada y salida, ¿no? ¿En qué sentido crees tú que el sorteo podría ayudarnos a, si no desmantelar, al menos suavizar la conexión entre el poder económico y la vida política? Eso es algo básico desde el punto de vista de la participación, que es la transparencia de de las cuestiones. Bueno, ahondando un poco en... Es que en tu pregunta me viene a la cabeza un informe que, a raíz de la Convención Ciudadana del Clima en Francia, donde una ONG ha hecho un pequeño informe comentando cómo los lobbies de las principales empresas francesas, cuántas veces se han reunido en privado con los diferentes ministros que tenían que adoptar decisiones a partir de las decisiones que habían tomado los ciudadanos por sorteo. Y eso la ONG lo compagina con la cantidad de... O sea, cómo ha ido cambiando el discurso de Macron en relación a la implementación de las decisiones de los ciudadanos sorteados. Básicamente, al final, o sea, la ONG obviamente no puede hablar de relaciones causales porque al final obviamente no está dentro de los espacios privados donde tienen conversaciones, pero sí puede seguir la agenda de los políticos y quiénes están y ver después cómo las decisiones del Macron cambian. Bueno, al final o sea, Macron empezó diciendo que solo iba a rechazar 3 propuestas de la acción climática, de las decisiones de los ciudadanos elegidos por sorteo. Al final ha terminado por rechazar casi el 70% de 150 propuestas. Bueno, no sé cuánto por el porcentaje, pero bastante elevado. Aparte, de una manera cada vez, con un tono cada vez más despectivo hacia los ciudadanos, convirtiéndolos en pequeños amis o en pequeños personas paleolíticas. Ese es el gran problema que tiene el sorteo. El sorteo lo hace todo transparente. En ese momento, si tú pones yo no creo que sea los derechos económicos, o sea, digamos, los empresarios tienen todos los derechos a perseguir sus intereses y a generar bienes, consumos y que quieran que los consumamos. A mí me parece que es algo lógico. Pero lo que es más lógico todavía es que los ciudadanos tengamos la potestad de saber, de conocer cuáles son las consecuencias que tienen esas cosas y sobre todo qué implicaciones tienen. Creo que el sorteo permite, o sea, de una manera bastante razonable, poner encima de la mesa, encima del tablero, las diferentes perspectivas económicas que existan alrededor de cualquier discusión, de cualquier cuestión, de cualquier tema. Y el problema es que no podemos. Siguiendo con tu libro, perdona, es que me lo acabo de leer, Pepe, entonces estoy con la cabeza. Es como es un fetichismo. No podemos indagar. La caja negra de la política es justamente que no sabemos nunca cómo se han llegado a los acuerdos. Y hay cierto celo por parte, bueno, mucho celo, desde luego, por parte de todas las élites políticas y económicas a que los procesos de negociación sean transparentes. Como mucho nos podemos enterar de ahora hemos conseguido, después de muchos años de lucha, que sean transparentes por lo menos las citas de con quienes se reúnen. Pero el sorteo lo que permitiría básicamente es que podamos cuestionar, debatir, que no obligar a quien va a dominar o a articular recursos públicos a pedirle cuentas y a exigirle razones de por qué hace unas cosas y no otras. Se podrían debatir un montón de cuestiones, o sea, pero un montón de cosas y no las hacemos. O sea, por ejemplo, bueno, en el libro hablamos mucho de la agricultura y de la agricultura intensiva, que, bueno,
yo puedo entender que está mal, yo lo entiendo para mí, o sea, puedo entender que haya otra gente que la pueda defender por una cuestión puramente de supervivencia. Pero, ¿por qué no podemos plantear un debate real sobre las consecuencias económicas que tiene unas cosas, o sea, más agricultura intensiva o otros modelos productivos, con el objeto de pensar entre todos modelos un poco más social, donde podamos estar un poco más vinculados? Bueno, respondiendo a tu pregunta, el sorteo permite poner encima de la mesa, desvelar las cajas negras con las que se toman las decisiones políticas que nos afectan a todos. Y eso solo puede tener cosas positivas. O sea, primero, porque nos vincula a la política de una u otra manera. Segundo, porque nos permite realmente conectar nuestras vidas a la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Tercero, porque realmente está más que demostrado científicamente que cuando tú tomas decisiones colectivamente en un espacio, las decisiones van a ser más justas. Ahí tienes a Rawls desde el año 1971, donde, con el velo de la ignorancia, pero hay un montón de experimentos realizados donde la empatía es algo completamente natural en el ser humano. En una toma de decisiones colectiva siempre va a ser más justa, va a tener en consideración más que nadie salga perdiendo. Creo que el sorteo nos permite soñar con una revolución democrática como la que tú planteabas siempre con el retorno a Atenas. O sea, ese fue realmente el sentido del sorteo en la Grecia clásica, o sea, romper con todas las lógicas oligárquicas con el objeto de plantear un gobierno mucho más colectivo sin significar eso, o sea, un estalinismo y ni nada por el estilo. Justamente el sorteo es lo que permite mediar entre el individuo y la social sin que nada domine una cosa con la otra. Muy bien, sí. Ahora Ernesto acaba de hacer referencia a una cuestión que aparece, un ejemplo que se presenta de manera muy brillante y muy sugerente en el libro que él publica con Arantxa Mendiarat, en concreto las páginas 72, 73, 74 y 75, donde se presenta un debate en torno a modificar el modelo de agricultura intensiva. Ese debate es lanzado por un grupo de científicos, personas de sensibilidad ecologista, etcétera, y es publicado por la revista Lancet, que es una de las grandes revistas de medicina. ¿Sí? Se llama la iniciativa Eat Lancet. ¿Sí? Esa iniciativa recibe rápidamente la respuesta de personas que están vinculadas por su trabajo a un tipo de agricultura específica y que además son críticos acerca de las razones sobre el cambio climático. Y me encanta de la manera que plantean Ernesto Ganuza y Arantxa Mendiarat el problema, es que salgan de una perspectiva asombrosamente elitista que en muchos casos tenemos las personas que simpatizamos, hemos participado con los movimientos sociales. Precisamente señalan una de las formas posibles de romper los procesos de polarización entre negacionistas y defensores de otro tipo de agricultura, es la construcción de lugares donde sea posible el intercambio informado acerca de los pros y los contras de cada una de cada una de las posibilidades económicas que tenemos, escuchando las razones del otro. ¿Sí? En ese sentido, digamos, sorteo, y es algo que nosotros en el proyecto de investigación en el que estamos participando, un proyecto de investigación que dirigen dos colegas de la Universidad de Granada, Nestalí Villanueva y Manuel de Pinedo, y que en la que participamos Ernesto y yo también, junto con otros muchos. Una de las claves de nuestro proyecto la ve el sorteo como forma de ruptura de los procesos de polarización. ¿Sí?
La forma de ruptura de los procesos de polarización supone, en primer lugar, tener una visión compleja de cuáles son las alternativas disponibles. ¿Mm? Alternativas que pueden ser también alternativas económicas. Yo leyendo, preparando esto esta mañana, me acordaba mucho de los textos sobre la autogestión de Cornelius Castoriadis, ¿no? Pues, uno de los primeros, digamos, donde insistía que una economía democrática suponía poder plantearle a la ciudadanía de manera rigurosa varios planes económicos posibles, mostrándole los pros y los contras, hasta donde se supiesen, e invitando a la ciudadanía a hacerse cargo de la adopción de cada uno de ellos. Porque todos no se podían, lo bueno de todos no se podía combinar a la vez. No sé si me explico. No teníamos el plan perfecto que podía solventar todos los problemas. Eso, decía Castoriadis, es un absurdo. Hay que elegir prioridades y esas prioridades hacen que ciertas cosas que algo favorece no lo favorezca a otras. Bien, esta idea del sorteo como ruptura de la polarización que se plantea, como ya digo, en esta página del libro, en esto me gustaría que charlásemos acerca de ella porque es verdaderamente importante. Bueno, es un poco lo mismo que vengo contando con las cosas que he dicho anteriormente, pero vamos a entrar a eso porque hay un tema ahí muy importante y es, en el fondo, la psicología en general, la psicología cognitiva ha construido ha hecho un constructo de la mente humana contemporánea, la psicología contemporánea, un poco, a mi parecer, muy fuerte. Es con los sesgos cognitivos. Plantea que todos los seres humanos tenemos sesgos cognitivos que utilizamos para ahorrar tiempo y digamos, no tener que discutir mucho con nadie, con lo cual afirmarnos en nuestras propias teorías o creencias. Entonces, hay cientos y cientos de experimentos, pues los psicólogos hacen un montón de experimentos donde está más que comprobado que todos tenemos un sesgo confirmatorio, ¿no? O sea, que la nueva información la mayoría de las veces solo sirve para confirmar nuestras teorías y no cambiar de opinión. En esto del Lancet que tú planteas, a mí lo que más me llamó la atención es que muchas veces lo de las fake news lo que pasa es que los de Lancet mandaron un grupo de 37 científicos mundiales, plantean hacer una revisión de toda la agricultura intensiva que hay en el mundo y sobre todo de los alimentos que generamos. A partir de ahí ellos creen que con muy buen criterio científico que habría necesidad de cambiar el modelo productivo de la alimentación para poder tener alimentos más saludables y que los riesgos que tenemos como seres humanos al ingerir esa comida son más peligrosos que todas las drogas del mundo juntas. Entonces, o sea, lo plantean en términos muy catastróficos y muy fuertes. O sea, hay que cambiar. Aparte de que todos los análisis científicos realizados a partir de las consecuencias que tiene el uso de fertilizantes indiscriminado es alarmante. O sea, tenemos las aguas de todos los ríos europeos contaminadas por los fertilizantes, etc. Bueno, entonces plantean una solución que es cambiar de modelos intensivos de monocultivo a parcelas pequeñas, muy variadas muy variadas de plantas, que ayudaría a aumentar la biodiversidad, traer más insectos, un poco las transiciones ecológicas que están pensando muchas personas actualmente. Y claro, rápidamente sale otro meme, otro meme que riéndose un poco de los criterios de los científicos y hablando de sí a comer carne, toda la que queramos. Entonces, unos investigadores estuvieron analizando todos esos y a mí lo que más me llamó la atención es que decían que la mayoría de los que tuiteaban en contra del criterio de los científicos eran personas que realmente creían lo que creían que lo que estaban diciendo. Que no, o sea, lo que pasa es que ellos lo planteaban como esto es el confirmatory bias, o sea, el sesgo confirmatorio.
si nos quedamos así, en el fondo no vamos nunca a... Bueno, la única solución que tenemos es en un esquema así, donde unos científicos dicen que esto hay que cambiarlo y otros que no, y otros que dicen, y otra gente que no se lo cree y que además se ríe y plantea. La única cuestión es, o nos creemos que realmente el sesgo confirmatorio, más otros tipos de sesgos cognitivos, que hay un montón de ellos, realmente es verdad y todos los seres humanos son idiotas y somos tontos, porque la gente no sabe leer, no sabe entender un debate ni nada por el estilo. Claro, o sea, supongo que uno es tonto en función del campo en el que esté jugando, claro. O sea, para unos tonto eres tú, para los otros tontos eres tú. El caso es que, como todos son tontos, la única solución es pegarnos hostias todo lo posible hasta que alguien gane. Ya está. Bueno, a mí me parece muy triste, a Arantxa y a mí nos parece muy triste eso. Y realmente el sorteo permite imaginar un procedimiento político donde podamos debatir sobre esas cosas de una manera sensata, tranquila y desafiante, por supuesto. Estas cosas nunca son fáciles, ni mucho menos. Pero de lo que se trata es de, primero, esa construcción del ser humano como un tonto, como racionalmente tonto, que es básicamente la imagen que todas las élites tienen de la ciudadanía, y más o menos es la imagen que toda la ciudadanía tenemos sobre nuestros vecinos. En el fondo, la política representativa de partidos no ayuda en absoluto a generar otro imaginario, a otro horizonte político que nos permita vernos de otra manera. Pues creo que el sorteo sí, el sorteo permite justamente plantear un horizonte político distinto, un procedimiento político que permite a todas las personas imaginarnos de otra manera. Porque el problema, aparte, con lo digo de los sesgos cognitivos, es hay otros psicólogos que han sido capaces de cuestionar toda la trayectoria de la psicología alrededor de los sesgos. Esto es un programa científico dentro de la sociología que nace en los años 70, porque hay un problema, y es que la fiabilidad de la mente humana desde un punto de vista lógico es bastante endeble y débil. Entonces, el programa que nace en los años 70 empieza a pensar seriamente cuál es lo que le pasa a la mente humana para que sea tan débil. Y se llega a crear ese constructo de que la mente humana es frágil, débil y poco fiable. Llegan hasta el punto de, a la persona, al científico que generó esto, le dieron el Premio Nobel de Economía en el año 2002, porque ayudó mucho, supuestamente, a visibilizar el comportamiento económico individual de las personas. Hay gente dentro de la psicología que ha cuestionado mucho esa trayectoria de la psicología y ese planteamiento de la mente humana como tonto, como tonta. Que realmente los sesgos no son un problema, sino es que si tú ves los sesgos desde un punto de vista adaptativo dentro de la línea evolutiva del hombre, los sesgos lo que nos permiten es realmente ahorrar el tiempo, porque muchas veces no lo tenemos. Pero en cambio, lo que se puede observar en otros experimentos psicológicos es como cuando las personas tienen posibilidades de establecer un diálogo con otras, se neutralizan muchos sesgos. Muchos de esos sesgos no es que desaparezcan, pero sí se amortiguan. Es decir, empezamos a escuchar al otro y empezamos a construir argumentos, escuchando a los otros. Estos psicólogos lo que empiezan a pensar es que no es que la mente humana sea tonta y que solo unos pocos elegidos son capaces de reflexionar y argumentar, sino que la mayoría de los seres humanos, para argumentar, necesitan un espacio dialógico con otras personas para debatir y deliberar.
la verdad que el sorteo genera ese espacio de debate, de diálogo. Trae a todas las personas sin preguntarles de dónde vienen, sin carné, y de una manera estableciendo un espacio de debate abierto, pero delimitado, donde es posible hacer ese intercambio, donde la mente humana puede reaccionar de una manera más eficiente. Ya está. Lo que pasa es que esto significa una cosa que políticamente es muy desafiante, y es que no hay verdad, que nadie tiene la verdad. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. O sea, nadie, no es ni blanco ni negro, nada es blanco, nada es negro. Es muy duro. Pero hay una cosa, Pepe, yo solamente soy castoriviano. O sea, a mí Castoriadis fue el que me dio mi visión de la participación y de todo. Y hay una cosa muy en la institución imaginaria, que cómo cambia el concepto de alienación. O sea, que cambia el lugar, bueno, él critica mucho el constructo marxista y específicamente con la alienación dice, no se puede hablar de alienación individual. No es que unos estén más engañados que otros. Lo que hay es alienación social, porque él va tanto de la autonomía del individuo como de la autonomía de la sociedad. Lo importante es que podamos hablar de la sociedad, todo el mundo puede hablar de su sociedad para cambiarla. Y lo que hay en la sociedad contemporánea es una alienación social, porque no podemos hablar de nuestras cosas comunes, de lo público, de lo que nos une, de los vínculos que tenemos. Y justamente el sorteo es un procedimiento político que efectivamente nos permite hacerlo de una manera muy tranquila, un procedimiento casi experimentado miles de veces en los últimos 2000 años en Occidente y permite, además, si pensamos la psicología humana desde una perspectiva un poquito más rica que la que nos sitúa en un rincón de los tontos, pues a la vez nos va a permitir, no sé, ser mejores seres humanos a todos. O sea, porque podemos dialogar, podemos debatir. Lo que pasa es que no tenemos espacios. El sorteo nos ayuda a todo eso. De una manera limpia, sin muchos... Ya está, bueno, perdona, Pepe. No, a mí me parece importantísimo. Esto forma parte de una idea que está súper extendida y que Tony Domenech, en un libro que habría que reeditar y que yo empezaré una acusación pública para editarlo, su tesis doctoral de la ética a la política, llamaba el principio de irrelevancia. Y lo fundamental de las formas de dominación de la élite es la idea de que hagas lo que hagas, todo va a ser igual. Una de dos. Bien porque tu compromiso no va a tener efecto, bien por que las personas con las que te relacionas son irremediablemente tontas. Y lo que caracteriza, decía él, a la visión moderna y burguesa de la política es algo heredado del mundo cristiano. Las personas son imbéciles, solamente por medio de la gracia, que puede ser exterior, se puede salvar. La naturaleza humana es absolutamente irremediable. Se lo contraponía él a una visión de la naturaleza humana que la llamaba de razón erótica, en la cual había asimismo respecto a la posibilidad de cambiar políticamente la propia visión que uno tiene de sí mismo y de los demás. Él localizaba eso en la razón clásica. Entonces, esta idea es importantísima, porque además es importantísima no solamente en las fuentes teóricas, yo creo, sino en la acción política. Lo malo de la acción política es que las personas se vuelven participativas solamente cuando pierden. Las personas empiezan a creer en la democracia y en la participación cuando pierden el poder. Y mientras tanto, cuando están en el poder, se convierten en sansimonianos espontáneos. La filosofía política, la filosofía política espontánea de los líderes es San Simón. Se creen todos que van a ser los ingenieros universales de la humanidad. Cuando pierden, se vuelven participacionistas. Claro, ¿y qué es lo que te dicen cuando son espontáneamente sansimonianos y tecnócratas? Eso no vale para nada. Bueno, yo Eso no vale.
no creo que ni siquiera cuando pierden crean realmente la participación. Yo ya está, o sea, es muy... en el fondo, esto ya es para otras cosas, para otro frente, otro libro. Es cómo hemos heredado el sentido de la participación política de una manera tan no sé, tan castrante. O sea, si tú ves todos los manuales de participación política de los últimos 50 años, en el fondo, todos los manuales, todos los folletos de participación política que unas administraciones difunden, o los grandes libros de participación, en el fondo, la participación es ser un buen ciudadano. Ya está. Con eso estamos todos. Y esto tiene muchas connotaciones, o sea, muchas connotaciones políticas que no tengo tan trabajadas, ¿no? Pero claro, eso tiene mucho que ver con el republicanismo, en lo que ha hecho el republicanismo en la sociedad contemporánea, en la edad moderna. La participación es ser un buen ciudadano. Entonces, mientras si tú eres un buen ciudadano y conseguimos que seas un buen ciudadano, ya está. Ya somos todos libres. Y virtuosos. Pero nunca se habla de poder. Nunca se habla de política. Se habla de ser buen ciudadano. O sea, lo más importante es ser buen ciudadano. Si tú participas mucho, Pepe, en una asociación, y si tú participas mucho en muchas asociaciones, es que eres buen ciudadano. Da igual. Que participas en un grupo neonazi, da igual. Tú eres buen ciudadano. Que tú vas religiosamente a votar en todas las elecciones, tú eres un buen ciudadano. Virtuoso. Y eso además tiene un efecto sistémico para toda la teoría política. Es que lo demostró Putnam con su famosísimo libro sobre el asociacionismo en Italia, que se titula Cómo la democracia funciona. Entonces, la diferencia entre la Italia del norte y la Italia del sur, la rica y la pobre, es que en el norte hay buenos ciudadanos, porque participan en sus asociaciones y de ahí hay un efecto sistémico porque eso mejora un montón de cosas a nivel social, hay más tranquilidad, hay más transparencia, hay más tal, y eso sistémicamente se refleja en un buen desarrollo económico. Hay algo ahí que no funciona porque nunca se habla del poder. El poder desaparece. El republicanismo ha tenido la cosa, yo sé que esto es fuerte, vamos, o sea, el republicanismo ha tenido la cosa de no hablar tanto de poder y nos ha dejado con la participación política es ser buenos, ser cívicos, ser virtuosos y eso es lo suficiente. Hay una lectura que se puede hacer desde Rousseau hasta Robert Dahl, son 200 años, que perfectamente sobre esa línea, donde es mejor no debatir, o sea, eso en Rousseau, en el contrato social, es clarísimo. Además, ahí se genera justamente ese cuerpo, o sea, el cuerpo político moderno es la voluntad general de Rousseau. O sea, ese es el cuerpo político moderno. Y el cuerpo político moderno es mejor que no debata entre ellos, que es simplemente cada uno mirando al suelo vote a la mejor opción que crea posible. Eso, siendo Rousseau, que que influyó mucho también en la Revolución y todo lo que viene después con Alexis de Tocqueville. Con Alexis de Tocqueville, por ejemplo, ya perdemos la diferencia entre las diferencias de los regímenes clásicos. Con Alexis de Tocqueville ya solo habla de monarquías y democracia. Ya no habla de oligarquías. Ya no existen las oligarquías para Alexis de Tocqueville. Entonces, la democracia representativa cabe perfectamente, porque ya no hay oligarquía, ya es o democracia o monarquía.
y nos la cuela. Bueno, la cuela Alexis y toda la literatura sobre sociología política desde entonces, donde es imposible pensar la política en términos oligárquicos porque te dicen que eres un loco, que dices. Oligárquico, eso no existe. Aquí estamos en democracia. Bueno, entonces, cada vez menos podemos pensar la democracia, o sea, Rousseau, Alexis de Tocqueville, pero ya luego llega Robert Dahl 100 años después y ya es directamente Robert Dahl en un libro en 1960, cuando estaba empezando él, que es que redefine la ciencia política, realmente dice, bueno, nos tenemos que olvidar directamente que la política tiene que ver con algo que sea relacionado a lo que Aristóteles decía, que es algo público. La política solo tiene que ver con las cosas privadas, individuales de cada uno. Y lo que se trata son de buscar asociaciones entre diferentes individuos para buscar cosas. Y la política es eso. Ahí en ese recorrido, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo? O sea, te puedes explicar muy bien por qué tenemos la política que tenemos y por qué tenemos, o sea, por qué incluso por qué el 15M al final termina como ha terminado. Ahí es donde planteamos en el libro, es necesario el sorteo, porque el sorteo permite hacer una transición imaginaria con todo esto de una manera muy suave y permite pensar la democracia de otra manera. Primero, debatiendo. Hay que debatir entre todos. Segundo, porque hay oligarquías y la democracia no es solo ciudadanos virtuosos y buenas personas, como decía Alexis de Tocqueville. Y porque la democracia no es lo que decía Robert Dahl, sino es que es lo público, no es lo privado. Es que si no mantenemos todo eso, no tenemos democracia, no podemos jugar, no podemos tener opciones nunca a ir más allá de este horizonte político que hemos heredado. No podemos. Pues sí, bueno, yo qué sé, para la gente que son estudiantes y que yo veo algunos y tal, esta última intervención de Ernesto, yo creo que la pueden acompañar, aparte con la lectura de su libro, con la lectura de un texto de Pierre Vidal-Naquet sobre la eterna burguesa, que está en su libro La democracia ateniense, una nueva visión, donde explica cómo los revolucionarios modernos lo que recuperan del mundo clásico y el imaginario republicano que recuperan del mundo clásico es el imaginario espartano, precisamente el del sometimiento del individuo a la virtud pública. Frente al imaginario ateniense, al imaginario democrático ateniense, que se le representaba como algo absolutamente caótico. Hay una gran excepción en la modernidad, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo, donde dice Roma fue grande gracias al tumulto, que es una visión completamente distinta de lo que significa la democracia y la república. Sí, pero desde luego tienes toda la razón, porque todo el republicanismo británico es una oda a Esparta. Tremendo. O por ejemplo, Y en Rousseau es terrible, ¿no? y en Rousseau es terrible, o sea, en Rousseau es algo espectacular, o sea, Atenas para Rousseau es execrable, casi. O sea, no es tanto, ¿no? Porque al final lo convierte en el mito inalcanzable, la democracia por sorteo, pero realmente es todos los diálogos entre el siglo XVI y siglo XVII en Gran Bretaña y en Francia, vamos, recuperan Esparta, y todo el republicanismo se erige en eso, con Esparta y no con Atenas, que claro, es completamente distinto pensar la organización política de una sociedad de manera completamente distinta. Y creo que, bueno, el sorteo nos permite pensar la organización política de otra manera, de una manera muy factible y muy sencilla, sin hacer grandes rupturas, pero a la vez generando una transformación social y política muy, muy fuerte, porque es generar un horizonte distinto. Y ya está, o sea, espero que podamos... Claro, yo lo que iba a decir es que llevamos ya una hora charlando y tal, y aunque nos quedan muchas preguntas y tal, pues se abre un poco Sí. el debate al público. Así que yo rogaría
normalmente esto lo hace Jesús, pero estoy con dificultades tecnológicas. Yo rogaría que escribierais vuestras preguntas en el chat y bueno, nosotros seguimos hablando, pero pues dirigida a Ernesto y vamos comentando y vamos contestándola, va contestándola Ernesto, ¿vale? O sea, escribí en el chat, tenéis, bueno, ya conocemos todos los dispositivos estos de Google Meet porque llevamos un año metidos con ellos, entonces no tengo por qué explicaros nada. Ernesto, y mientras van llegando preguntas, yo sé que tú eres un investigador de campo, un investigador de terreno, como enseñan los maestros y las maestras. Cuando tú has observado dispositivos sorteados y tal, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué podrías transmitirle, por ejemplo? Yo sé que aquí nos acompañan compañeras y compañeros militantes, políticos. Eh, ¿Qué impresión te da de cómo llegan las personas, cómo se comportan, cómo se desenvuelven, qué nivel van siguiendo las discusiones? Bueno, cuando las personas llegan por sorteo, hay mucha sorpresa, mucha incredulidad. Nadie se imagina que es posible. Todo el mundo acepta un poco a regañadientes, un poco por la novedad, obviamente, porque aunque no son incrédulos, les suena bien, pero vienen con ciertas defensas. Voy a contar una experiencia muy bonita que fue sobre las políticas del agua en Andalucía, donde reunimos a 150 personas de toda Andalucía en el año 2008 y que fue una experiencia realmente motivadora. Las personas llegaron, no se lo creían. Por el camino de las 150 perdimos a 15 que se quedaron, no se lo creyeron y pensaban que les íbamos a engañar y no vinieron. Y al final, las primeras horas son por ejemplo, en este momento fueron de autodefensa. Queremos engañarlos, queremos comerles la cabeza, etcétera. Poco a poco, o sea, todo está muy pensado para los debates, de discusiones en grupos pequeños, en plenarios, expertos para que cuenten desde diferentes perspectivas un poco con lo que estaba diciendo, políticas a favor o en contra de, por ejemplo, de embalsar agua, políticas a favor y en contra de mejorar los regadíos o de regar sin regadíos, etcétera. Diferentes expertos que vas compaginando con la discusión en grupos pequeños entre ellos, facilitando los debates entre ellos y con los expertos y entre todo el mundo. En el segundo día del debate fue espectacular porque todo el mundo se había liberado. Todo el mundo se había quedado tranquilo un poco y había dormido. y se generaron una serie de debates de una intensidad y una profundidad que realmente es difícil pensarlo si no lo ves que gente normal y corriente, algunos con estudios y otros sin estudios, se mantengan un debate acalorado sobre un problema muy fuerte, muy importante en Andalucía, que es la distribución del agua, cómo la distribuyes. El último debate fue una de las cosas más intensas en las que yo he asistido, porque estaba el presidente de la Federación de Regantes, que es un hombre que se cree mucho el regadío, y por el otro lado el presidente de la Federación de la Nueva Cultura del Agua, que por el contra es un hombre que se cree mucho los problemas que causa el regadío. El debate fue muy, muy intenso entre los dos y con la ciudadanía. Si tú lo llevas bien en el sentido de que los ponentes tienen que saber que no están debatiendo con ellos, entre ellos, sino están debatiendo con la ciudadanía, con todos los participantes, se genera una dinámica de preguntas y respuestas muy interesante que permitió aclarar muchas cosas a los participantes sobre otras cosas que decían otros expertos, permitió distribuir mucho la información que los técnicos habían dicho, porque tanto el representante de los regadíos como de los ecologistas planteaba la cuestión en escenarios polarizados, pero intentando comunicar con la gente, y eso ayudó mucho a
la gente al final sale muy encantada de ver lo que hemos estado comentando, lo que he estado comentando, la posibilidad de debatir, de que se puede debatir, de que pueden recibir información, de que pueden establecer un diálogo con expertos, que pueden pensar políticas públicas y realmente aprenden. Por ejemplo, con el agua, nadie tiene información del agua, nadie sabe muchas informaciones técnicas que son básicas para hacerte una idea sobre la distribución del agua. La gente aprende esa información, coge esa información y es capaz de utilizarla en los debates, de modularla para preguntarse cosas, por supuesto en un espacio como ese, que era de debate. Pero es muy interesante. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Han entrado ya muchísimas preguntas. La primera es de Jesús Sánchez Cazorla, que nos dice si puedes hablar algo sobre la experiencia abortada, entre comillas, en casi sus inicios del Observatorio de la Ciudad en Madrid. El de la del observatorio. Bueno, lo que pasó con el observatorio es que el gobierno de Ahora Madrid lo puso en marcha muy al final de su mandato, justo cuando ya estaba a punto de tener las elecciones del 2019. Y lo que pasó es que perdieron las elecciones. Y llegó el PP y Ciudadanos, que tienen o sea, que son los últimos que han pensado y que piensan en la participación desde un punto de vista... no sé, no piensan en la participación directamente, creo, vamos, o sea, y sería muy a las claras. En cambio, los de Ahora Madrid, el observatorio fue impulsado básicamente por Pablo Soto y su equipo, Miguel Arana y Yago Bermejo, y realmente ellos tenían una visión de la participación muy radical, muy democrática, muy democrática. Entonces, es una lástima que no siguieran porque hubiera permitido realmente ver la evolución de ese proceso. Y porque era imperfecto y se había hecho un poco intentando mezclar las cosas de Pablo Soto y de todo el desarrollo digital de la participación que habían hecho durante los últimos 3 años en Madrid. Y entonces lo querían mezclar con un proceso deliberativo y por sorteo. Entonces la mezcla al principio a mí me parecía un poco pero hubiera sido muy interesante ver la evolución, porque los dos políticos estaban muy receptivos a meter cambios, a que evolucionara el proceso. Pero si no siguió fue básicamente por una cuestión política. Ganaron el PP y Ciudadanos y ya está. Y lo cerraron. Muy bien. Bueno, Manuel Lendínez hace una consideración sobre el modelo de libertad negativa y la concepción antropológica que ha explicado Ernesto sobre la psicología, que se puede ver con mucha distancia en Hobbes y que son contraproducentes. Me agradece la lección de filosofía política contemporánea y gracias a todos por el aprendizaje. Pues muchas gracias a ti, Manuel, por participar y por decir cosas tan amables. Y Tomás hace una pregunta importante. Hay un problema interno en el sorteo o muestreo, cómo funcionan las sesiones para que no sea un debate de escalera. Y es la dinámica un debate de escalera. Y es la dinámica de la dinamización. El papel de la metodología es importante, lo que ahora estás contando, Ernesto, de Andalucía, lo que hicimos en el GEMEL de Madrid, bueno, que los dinamizadores tienen un papel fundamental. Sí. Bueno, Tomás, ¿qué te voy a contar? Los dinamizadores... Bueno, para mi perspectiva, le dan demasiada importancia a los dinamizadores. Y además, esto se debe fundamentalmente a la ciencia deliberativa. La ciencia deliberativa es muy exquisita con los procedimientos deliberativos internos y se apegan mucho a cuidar la organización del debate mucho. Creo que el debate hay que cuidarlo, pero que un exceso de cuidado puede generar que los dinamizadores adquieran mucho poder. Y no se trata de que adquieran poder de distribución de la palabra, sino que sean capaces de mantener un espacio de debate. Pero ahí bueno, esto es abrir una
debate muy amplio y muy escabroso entre los deliberativistas. Y yo ahora digo los sorteístas. Pero el sorteo no solo tiene esos problemas, ¿eh? O sea, el sorteo, no hemos hablado de los problemas del sorteo, que los tiene. Uno es ese, de los dinamizadores. Ya hay algunos jóvenes investigadores franceses que ya están trabajando sobre este problema de los dinamizadores y de la capacidad que tienen de establecer el poder. Hay una americana también que hizo su tesis doctoral sobre esto, o sea, de cómo los dinamizadores son capaces de dominar un proceso y conducirlo a donde quieren. Eso es real. No sé si... Daniel pregunta sobre si las diversas experiencias contemporáneas que hay sobre el sorteo en el mundo, ¿podemos hablar de un proceso de institucionalización de este mecanismo o observar retrocesos, Ernesto? No, un proceso de institucionalización de este mecanismo, no. Bueno, la Unión Europea va a empezar ahora un proceso llamado The Future of Europe y va a hacer unos paneles ciudadanos. Además, ha creado, con base en la plataforma de Civin de Barcelona, una plataforma digital multilingüe para que sean capaces de que los diferentes ciudadanos europeos puedan utilizar sus propias lenguas y se puedan comunicar entre ellos. Eso puede ser que está ya institucionalizado este proceso, en el fondo es verdad. Lo que pasa es que los procesos de institucionalización dentro de la participación han sido siempre muy problemáticos, porque la mayoría de las veces los procesos participativos se han institucionalizado para vaciarlos de sentido y de poder, para hablar de buenos ciudadanos, para hacer de la democracia más virtuosa, implicando a los ciudadanos en un debate señorial entre personas que se reconocen unas a otras. Pero la institucionalización de la participación política en todas las dimensiones, desde los años 70, que es cuando realmente empieza la revolución participativa, siempre ha significado el vacío del poder de las instituciones participativas y la estabilización de la participación. ¿Eso puede pasar ahora? Pues sí, puede pasar ahora. Y lo que va a hacer la Unión Europea es exactamente eso, porque la Asamblea Ciudadana que va a crear no tiene ninguna posibilidad de influencia en las políticas de la Unión Europea. Ninguna. Está completamente cortado el camino entre la Asamblea Europea que va a crear y el Consejo Europeo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí la ministra de Transición Ecológica supuestamente va a poner en marcha una asamblea ciudadana sobre el cambio climático, que también podríamos hablar que eso se hace porque hay una institucionalización de este proceso ya en el mundo. Lo que es curioso es que la va a poner en marcha cuando la ley ya está, no antes de la ley. Bueno, entonces estamos hablando de un proceso clásico de institucionalización de experiencias participativas políticas, que es decir, sin poder, sin política, sin nada, para que volvamos a ser buenos ciudadanos y pensemos entre todos colectivamente, como buenas señoras y señores, dignamente. El problema es que la institucionalización puede pasar esto. Daniel, perdón. Jesús. Sí, Jesús Sánchez Cazorla señala que en el capítulo 6 hablé de tres tipos de experiencias muy destacadas. ¿Podría señalar los aspectos más relevantes de las mismas? Capítulo 6. El capítulo 6 es sobre las diferentes experiencias en el mundo, ¿no? El sorteo y la deliberación en marcha se titula. Sí, los tres pasos. Bueno, lo que queríamos aquí, Jesús, era
en el fondo, recoger un poco las experiencias más exitosas, que nunca está bien recoger solo las experiencias exitosas, porque habría que recoger también las experiencias que no son exitosas, para dar un contraste. Pero un poco las experiencias exitosas y dar una idea de lo que se puede llegar a hacer con la utilización del sorteo. Entonces, una es la Asamblea Ciudadana Irlandesa, que es la que yo he comentado antes, que es que condujo a una reforma constitucional. O sea, es un país súper católico como Irlanda, donde los políticos no se atrevían a hablar sobre el aborto, porque estaba muy polarizado. Es a través de una asamblea de ciudadanos elegidos por sorteo que se consigue poner el debate en la opinión pública para reformar la Constitución, porque en Irlanda el aborto estaba prohibido constitucionalmente. Entonces, a través de la asamblea, que el debate sobre el aborto duró como 3 meses, consiguieron rebajar los niveles de polarización en relación al tema, y el gobierno aceptó la propuesta de la asamblea. Era muy sencilla, unos argumentos a favor y unos argumentos en contra del aborto, a favor y en contra. Y en el último lugar, los propios ciudadanos, los participantes, votaron y les dijeron a todo el país cuál había sido el resultado de su votación interna, donde un poco más de la mayoría votó a favor de favorecer el aborto. Al final, bueno, el gobierno lo aceptó, hizo un referéndum y el 70% de la población votó a favor. Esta asamblea irlandesa es como dio el pistoletazo mundial para empezar a hablar del sorteo en términos prácticos y políticos de transformación. Es el ejemplo práctico que se utiliza en todos los sitios para decir, esto sirve. Además, es la primera asamblea donde las sesiones se difundieron por streaming, con lo cual la gente podía ver los debates. Al final, en el fondo, la radio, los periódicos, en los bares, en las tabernas irlandesas, se hablaba sobre la Asamblea Ciudadana que debatía sobre el aborto. Todo el mundo conocía la Asamblea, todo el mundo sabía cuál era la postura, y salió más o menos el mismo resultado que había salido en la propia Asamblea, un 70%. El segundo caso es una cosa que se utiliza mucho en Estados Unidos y que habla muy bien de las posibilidades que tiene el sorteo. En Estados Unidos se utilizan mucho los referéndums, está muy extendido el uso de los referéndums a nivel territorial, a nivel regional, o sea, a nivel estatal y local. Y entonces en el estado de Oregón se planteó que antes de que la población fuera a votar a un referéndum, se hiciera un jurado ciudadano para que los participantes fueran informados de las posiciones contrarias del voto en un referéndum y elaboraran un informe de una página por 2 caras con los argumentos a favor y en contra. Y ese folleto lo distribuye el Estado por correo postal a todos los domicilios del Estado. Y se lleva haciendo desde el año 2010. Y tiene, bueno, ahí hay unos John Gastill, que es un académico muy famoso sobre la deliberación, es el que lleva este programa, o digamos, asesora ese procedimiento, y tiene muchos libros y muchos artículos sobre los efectos de la deliberación, cómo funciona, qué tal. Y es realmente muy interesante porque presenta muchas evidencias científicas para hacernos pensar que la psicología humana no es la de tontos humanos, sino la de personas discursivas y dialógicas. Y la última fue la Asamblea de Madrid, el Observatorio de Madrid y el de Bélgica, que es la primera experiencia donde se plantea una asamblea ciudadana elegida por sorteo permanente. Claro, eso ya es llevar el proceso del sorteo más allá. No es consultivo, no es para informar a la ciudadanía sobre una cosa u otra, sino para tomar decisiones dentro de la política
de un territorio, en este caso sobre Madrid, o hay una asamblea similar en la parte alemana, en la región alemana de Bélgica, que es muy pequeñita, tienen 80.000 habitantes nada más. Las dos asambleas funcionan de manera muy distintas. En el fondo, la asamblea belga es una asamblea deliberativa tradicional, pero hay un problema con un órgano de estos y es quién establece la agenda política. ¿De qué discuten los participantes? Normalmente, siempre son los políticos, el Parlamento, el que da el tema a debate, que es lo que pasó en Irlanda, que es lo que pasa en Oregón, etcétera. O, bueno, o por cauces, cómo se elige un referéndum, tal. Pero en estos casos, donde hay un órgano permanente, hay que definir de qué discuten. Entonces, en la asamblea belga se dividió la asamblea en dos. Una, un poco al estilo del Consejo de los 500 en Atenas, CP. O sea, pero en este caso son 25. Se eligen a 25 personas y son las que deciden los temas de debate. Los ciudadanos de la región alemana de Bélgica pueden, si consiguen 1000 firmas o algo así, pueden sugerir un debate, pero el debate lo tiene que aprobar ese consejo de 25 personas. Y una vez deciden los debates, se generan las asambleas, los otros jurados ciudadanos para debatir. En Madrid era muy radical. En Madrid era propio del pensamiento o sea, tanto Pablo Soto como el director general de participación eran hackers y participaban mucho de la cultura hackactivista y pensaron un modelo basado básicamente en el ideario hackactivista. Entonces, era muy desafiante políticamente porque lo que hacía era, la gente puede participar en Decide Madrid haciendo propuestas. Las propuestas más votadas en Decide Madrid se podían llevar a referéndum. El problema es que nunca no había suficientes firmas para que llegaran a referéndum. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid puso el Observatorio de la Ciudadanía para justamente revisar las propuestas más votadas. Y el observatorio tenía capacidad para llevarlas a referéndum, aunque no tuvieran las firmas suficientes. Entonces, sí, pero sin pasar en ningún caso por la estructura política. Entonces se generaba conectaba a toda la ciudadanía a través de la plataforma digital con un foro deliberativo para debatir sobre una cuestión que podría llevarse a referéndum de manera directa. Tenemos otra intervención de este caso Lilian Bermejo. Dice, en realidad Habermas también compra esta visión de la democracia como gestión de los intereses particulares. La legitimidad cuestión de peso e intereses también representados es la consecuencia de eliminar la verdad del horizonte, todo se convierte en un proceso de negociación. La posibilidad de distinguir entre negociación y deliberación es fundamental, pero requiere incorporar la noción de verdad, no como algo privativo fácil, sino como un camino que requiere agregar perspectiva. Creo que es una reacción a cosas que han surgido antes sobre la epistemología de la verdad en política, etcétera. Bueno, yo ahí, Lilian, tú eres especialista en esto, o sea, yo no soy tanto. Yo creo que Habermas, con esta visión de la democracia, bueno, yo creo que Habermas, bueno, yo soy muy habermasiano en el sentido, como decía Pepe, o sea, si te gusta la comunicación y el debate y demás, o sea, Habermas es básico, o sea, en la estructura de nuestro pensamiento. Y realmente hay que agradecerle una cosa fundamental a Habermas, que es que nos permite pensar la sociedad no solo desde un individuo egoísta, sino desde un individuo comunicativo. Eso no tiene para mí no tiene parangón, está muy bien fundamentado y demás. El problema de Habermas para mí es que políticamente es muy conservador y en el fondo es justo lo que, a lo mejor justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, por eso protestaba cuando expulsabas de la ecuación la idea de verdad, porque creo que es la diferencia. Si tú expulsas de la ecuación la idea de verdad,
creo que lo decía también Pepe, al final se Bueno, convierte en una cuestión. Pero Habermas no se carga la verdad. O sea, lo que pasa es, a partir de Davidson y demás, o sea, él plantea la verdad en otro contexto, o sea, en un contexto discursivo donde tú no puedes hablar de lo que quieras, no puedes decir lo que quieras porque no todo vale. O sea, justamente, yo creo que esto está muy bien, o sea, en Habermas, o sea, justamente nos hace pensar en una verdad no categórica, es verdad, no categórica, pero basada en todos los demás, que es lo que Sí, establece pero yo creo que lo interesante es la distinción que hacía Pepe entre negociación y deliberación. Porque si quitas el horizonte de la verdad como algo que construimos, por ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema de alimentar a la población? Y esto suponemos que hay una respuesta, digamos, verdadera, en el sentido de tenemos estos medios, tenemos estos fines, lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias es esto y eso es verdad. Digamos, ahí hay una verdad que descubrir. Eso produce un proceso de deliberación, mientras que si anulas la idea de verdad, entonces lo que te embarca en procesos de negociación, porque lo que quieres es que todos los intereses estén suficientemente representados, entonces no te vale el sorteo, no te vale deliberar, te vale, digamos, hacer un tour de force, ¿no? Era por eso, era solo, digamos, bueno, que la verdad es importante. Sí, sí, y lo que dices lo suscribo, vamos, lo suscribo enteramente. Pero Habermas, claro, al final, bueno, Habermas que es un poco, porque tiene dos dimensiones, la dimensión de la situación de habla o de la comunicativa es muy deliberativa, pero la traducción política es muy de negociacionista y se carga todo, la deliberación y todo, o sea, por más que pretenda otra cosa. Y seguramente tendrás razón en lo que tú dices, o sea. Pero yo siempre he vivido a Habermas como que no elimina la verdad, porque la piensa como tú no puedes hablar de cualquier cosa, tal, pero es distinto a lo que tú estás diciendo. Y sí, sí, lo suscribo, vamos, yo entiendo lo que dices y me parece bien. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar que la verdad es otra cosa, porque hay fines y medios, pero hay fines distintos y medios distintos. Y la verdad ahí es distinta. ¿Hablas de verdad ahí? Gracias, Lilian. Digamos que Muy lo bueno. contrario de la verdad son intereses, no hay término medio, si no hay verdad son intereses y entonces es una cuestión de fuerza. Sí, eso es. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, pues muchas gracias ambos por el intercambio, que la verdad merecería, como otras preguntas, mucho más tiempo. José Luis Vicien nos dice que el sorteo tan revolucionario que puede romper la creación de élites y burocratas. Por lo tanto, Ernesto cree que es posible que la suman las organizaciones de la nueva vieja izquierda, y él insiste en que es tremendamente pesimista. Esta pregunta es para ti, Pepe. No para mí, porque ya tengo bastantes enemigos. Bueno, no sé, o sea, no creo que sea un problema de la izquierda política, ni de la nueva ni de la vieja, desde luego, porque la derecha es igual, o sea, con esto. Y bueno, igual, o sea, el sorteo rompe las jerarquías políticas y ahí es difícil. Entonces, yo no sé tampoco. O sea, ojalá. El último libro de Pepe trabaja sobre esto mucho más intensamente y da alguna posibilidad y alguna visión que nos permite pensar en que vamos a ser un poco optimistas, por lo menos, ¿no, Pepe? Yo soy optimista. Comprendo completamente a José Luis, pero yo soy optimista. Si me permitís que me ponga un poco en plan Nostradamus, aquí sociológico, en poco tiempo el sorteo va a estar en la agenda política de mucha izquierda, como ya está en Francia. No solamente de la izquierda, sino de partidos de centro izquierda, etcétera. Yo creo que sí que se puede ser razonablemente optimista. Siempre que sean personas. Claro, es que en la política hay dos clases, digo yo, hay dos clases de personas. Personas que llegan a la política para hacer negocios, no les interesa nada. Desgraciadamente eso es cada día más normal.
o personas que, pero también hay muchas personas que desearían hacer otras cosas, pero están tremendamente presas de cierta inercia. Y esas personas desean de verdad cambiar, aunque muchas veces en el fragor del debate político y de los conflictos políticos hacen otra cosa. Yo creo que el sorteo se va a abrir paso, vamos, que yo creo que es algo. Por eso es muy importante un libro como el vuestro, ¿no? Porque aparte de por sus valores específicamente teóricos y de análisis, de presentación, porque la transmisión de conocimiento respecto al sorteo va a permitir que se generen experiencias de participación cada vez más ricas en todos los espacios políticos. En todos los espacios políticos. ¿No? Yo, José Luis, sí creo que vamos, y no creo, obviamente no creo porque sea nuestra, vamos, sino creo porque tengo algunos indicadores, vamos, Hay una cosa, José Luis, que yo, lo que hace falta es que tengamos una experiencia que genere un espacio, un referente que nos permita, porque también los partidos, si lo demanda la ciudadanía, también más tarde o más temprano tienen que hacerlo, y más la izquierda. En ese sentido, el sorteo aparece como un procedimiento tolerable, yo creo, y razonable dentro de un imaginario de partidos para posibilitar poco a poco introducir a la ciudadanía y en temas y sobre todo ir sacando del enfarragoso espacio oculto de la caja negra cuestiones y temas que van a ser fundamentales. Bueno, yo espero. Esperamos. Completamente. Juan Mérida hace una pregunta larga sobre las siguientes sobre tensiones en torno a la participación, cada tensión individual versus la tensión asociativa. Ejemplo, alguien de una organización ecologista preocupada por la agricultura industrial y que no puede participar en esos espacios. La cuestión de la transformación versus la legitimación. Si las decisiones del sorteo siguen dependiendo de los espacios representativos como Macron, no genera frustración. Entiendo que hay una pregunta, ¿cómo hacer que sea vinculante? Y una tercera cuestión de diversidad versus homogeneidad, donde contrapone los sentidos comunes, el de Saint-Thomas y el de Gramsci, quien concibe el sentido común como una concepción del mundo acrítica absorbida a través de los principales medios de poder del sistema. Una posición que ha sido en tantas ocasiones proyectada por el cine cuando los jurados populares reflejan todo tipo de estereotipos de la propia sociedad. ¿Cómo se puede asegurar que una selección aleatoria no va a reproducir las opiniones predominantes? Bueno, pues son tres preguntas también muy importantes, que también nos darían un seminario sobre el sentido común y Gramsci. Ernesto, adelante. Bueno, esto, Juan, esto da para un debate, para un seminario. No sé, el problema entre el individuo y la asociación creo que es un falso dilema generado en la democracia moderna fundamentalmente por Alexis de Tocqueville y por el republicanismo. Que tal como lo planteas es bastante poco resoluble. En el fondo, claro, si no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una confrontación de poderes, estamos hablando de un planteamiento político, de organización política de la sociedad, no de si le gustan, o sea, porque en el fondo, como se plantea ahora, las asociaciones tienen cabida como expertos para contar a la ciudadanía sus puntos de vista. Pero claro, también las asociaciones tienen que aceptar que sus expertise puede ser escuchado, puede no, puede cogerse parcialmente o no. O sea, la cuestión está en que en el momento en el que vivimos, el tejido asociativo es fundamental. O sea, porque es la única posibilidad existente dentro de nuestra organización política de resistir a los poderes políticos, a plantear alternativas que no nos avasallen. Claro, es fundamental. Entonces, claro, siempre se plantea, si el sorteo, entonces, nos olvidamos de las asociaciones. Hombre, claro, plantear así
No, creo que no nos olvidamos de las asociaciones, pero también estamos hablando de una organización política distinta, donde el papel de las asociaciones tendría que ser distinto, porque no es presionar a un partido político que no sabemos de dónde ha sacado, que no sabemos con quién se ha reunido, no sabemos de dónde ha sacado su propuesta, no sabemos qué trapicheos ha hecho para negociar la votación dentro del Parlamento, ni nada por el estilo. En cambio, habría que plantear esa articulación en otro sentido. No como si fuera en el mismo plano. Los individuos no se están comiendo a las asociaciones, ni las asociaciones se comen a los individuos. eso es el plano de Alexis de Tocqueville y nos destroza como para pensar un horizonte político alternativo al que tenemos. Entonces, no lo haría. Yo no vería ese dilema. Después no tiene cómo hacerlo vinculante, nada, eso Juan, eso es nada. Tienes que transformar la Constitución y eso va a ser imposible a corto plazo. No hay manera de hacerlo vinculante, nada más que con la presión del tejido social, claro. Si no, no hay manera. O sea, estos son procedimientos políticos que además los juristas se las cogen con papel de fumar. O sea, en Francia, por ejemplo, hay un debate sobre esto de una profundidad grande, o sea, sobre qué hacemos con una asamblea ciudadana elegida por sorteo, qué legitimidad tiene. Genera un debate político muy, muy potente sobre estas cuestiones. En tanto en cuanto no está resguardado constitucionalmente, es muy diferente, es muy difícil que eso sea vinculante, más allá de la presión social que uno pueda hacer sobre eso. Y lo último que dices es muy interesante. Bueno, o sea, muy interesante. ¿Cómo? Bueno, yo primero, no lo puedes hacer. Nunca puedes asegurar que tú cuando vas a reunir unas personas aleatoriamente no van a reproducir las opiniones predominantes. Claro, eso no puedes. No puedes. No, el principio de diversidad te induce a pensar que no es que vayan a reproducir las opiniones predominantes, sino que se van a colocar en una situación a partir de la cual están obligados, entre comillas, a pensar lo que tienen en la cabeza porque tienen a otras personas que son diferentes y piensan de manera distinta. A ver, si me pongo muy científico aquí, hay muchos experimentos donde se puede demostrar que el problema de la polarización es que la gente que se reproduce en cuestiones muy predominantes se produce porque la gente no tiene posibilidades de discutir con personas distintas. Entonces, si tú los pones con personas distintas, la polarización disminuye dramáticamente. ¿Esos son cuestiones predominantes? No lo sé. No lo sé. Pero desde luego que... bueno, no lo sé. Yo te diría que no. O sea, lo que pasa es que también nos cuesta mucho entender que en lo que estamos haciendo, por ejemplo, en lo que ponemos en el libro que ha hablado Pepe antes, de Lancet, la transformación ecológica de la agricultura, además, la visión predominante es no sé si es la de Voss, para mí es esa, pero para mucha gente es la de Voss, que quiere todavía seguir con los fertilizantes, la agricultura intensiva y demás. ¿Cuál es la visión predominante? Seguramente la de los otros. Para ellos a lo mejor es la nuestra. Yo lo que creo es que si nos juntamos todos por sorteo en un espacio para solucionar el problema de la contaminación porque estamos comiendo mierda, yo creo que podríamos encontrar soluciones razonables donde habría de todo un poco. Pero obviamente nadie se llevaría el gato al agua. Porque tú no puedes eliminar la agricultura intensiva así. O sea, hay un dato que damos en el libro que es impresionante. El 80% de los, ¿cómo es? El 80% de los municipios, el principal empleador en Andalucía, en el 80% de los municipios, es la agroindustria. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, tú no puedes, y esos viven
O sea, genera casi el 5% del Producto Interior Bruto de Andalucía viene de la agroindustria. El 5% es el doble que en España. ¿Qué haces con eso? Quitas todos los fertilizantes y ¿qué haces con todo eso, con todas esas personas? No solo esas personas, los pueblos, la vida, la España vaciada en Andalucía. No sé, es que la vida es muy complicada. Entonces, la visión predominante, también hay que tener mucho cuidado cuando, ¿qué es la visión predominante? No sé, o sea, lo que yo creo es que si tú planteas diversidad en un espacio de debate, con intención real de llegar a una solución práctica sobre un problema dado, en el fondo vas a alcanzar soluciones que no estén al gusto de todos, pero que permitan la sobrevivencia de todo el mundo de una manera digna. Sí. Pues muy bien, yo pasé, porque los otros son comentarios de Jesús y tal, yo pasaría casi a la última pregunta, que ya son las 8:15. La última pregunta, que de Tomás, dice: el muestreo sorteo parece mejor para formular las preguntas y la iniciativa que las resoluciones. ¿No habría que ligarlo con las consultas referéndum para que pudieran ser efectivos? Sí, Tomás, perfecto, totalmente. Por ejemplo, en Madrid el observatorio hacía eso. El observatorio era todos los debates que pudieran tener y las resoluciones que tuvieran, que sacaran, tenían que ser sometidas a referéndum en Madrid. Eso es lo que hacen las asambleas ciudadanas de Irlanda, eso es lo que en Francia están todavía discutiendo, no creo que lo vayan a hacer al final del referéndum, pero sería lo suyo. Y es ahí donde ya rompemos completamente con el imaginario para generar otro espacio posible, donde la gente podemos plantear la agenda, debatirla y votarla después. Bueno, pues muy bien. Yo creo que no sé si Ernesto quieres decir algo para terminar la sesión. Yo creo que ya llevamos casi 2 horas discutiendo. Hemos tenido una participación cercana a las 70 personas, algunas veces lo hemos superado y ya va reduciéndose. Yo creo que es signo también de que pues bueno, va llegando el momento de que acabemos esta sesión de Mirada al Mundo. Ernesto, ¿quieres decir algo? Muchas gracias a ti, Pepe, por tus amables palabras y la conducción del debate, a Jesús por la invitación a esto y a todos vosotros por la paciencia de escucharme. Vamos, es un lujo poder tener este espacio. Muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con eso, que Mirada al Mundo es un lujo y que es un bien público inestimable de la Universidad de Granada